bien, ya inicié la grabación y presento toda la pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo hago. Dice, ¿visualizan allí mi pantalla? Sí, Ok, señor, está bien. correcto. Sí, señor. Bien. Sí, señor, listo. Ok. Señores, anoche veníamos explicando lo que era la instalación eléctrica definida y resumida en un cuadro de carga, ¿no? Después de nosotros dibujar, por acá está, más adelante, dibujar todos los elementos en la instalación eléctrica desde la vista de planta, ¿sí? ¿Cuáles elementos? ¿Cuáles salidas? Los tomacorrientes y las luminarias, ¿no? Para cada espacio. Allí hay que tener algo de subjetividad, saber por dónde es la entrada, saber leer un plano, interpretar los símbolos, pero eso lo vimos allá. Todos esos símbolos, después de ser numerados y clasificados para un circuito, pasa a establecerse el cuadro de cargas. Por ejemplo, este es un cuadro de cargas para un área administrativa. ¿Sí? Y aunque la construcción es en matriz, porque al final esto es una matriz, usted lo ve, eh, lo podemos hacer tan específico y añadirle la cantidad de columnas como queramos y necesitemos. Este es un poco más complejo que de pronto un residencial. Un residencial, un cuadro de carga residencial, puede ser como este. Permítame acá. Este de acá. Bien. Donde establecemos la primera columna con el número del circuito alimentado y protegido por cada breaker que está en la caja de distribución. ¿De cuántos circuitos sería entonces esta caja de distribución? De 5. De 5. 5, ¿sí? 5. Bien. ¿Encontramos comercialmente de ese número? No, ¿cierto? Siempre escogemos la de mayor, 6. De 6 o de de 8 o de 6 o 12. de 8, para dejar también un espacio futuro para otro circuito, por si las personas quieren instalar el aire. Mire que allí hay mucha subjetividad y tratar de pensar como el usuario. Bien. La segunda columna de la ubicación. La tercera columna es la cantidad de luminarias en ese tiempo. Por ejemplo, para este cuadro de cargas, las luminarias eran de 100 vatios, los bombillos de 100 vatios incandescentes. ¿Sí? Sí, señor. Era una gran carga. Otra columna para los tomas generales, como lo dice el requisito del RETIE. Miren que lo que le dije anoche es cierto, 180 vatios por toma general. Es lo que pesa ese toma a la hora de calcular. Por aquí alguien se quiere conectar. ¿De cuál circuito? El de tomas generales. Miren que aquí cada columna va representando el circuito. Tomas especiales, puede ser un horno. Yo creería que eso era un horno eléctrico. En la cocina, 3500 vatios de consumo. Ese circuito prácticamente solo va a alimentar un toma corriente especial. Por eso se le llama para un EVCOM, para un horno, para la ducha eléctrica. Hoy estaban discutiendo eso en el grupo, ¿sí? Y luego vienen tres columnas, en este caso el circuito es trifásico, donde se establece la corriente que va a circular por cada conductor de fase. Como nosotros sabemos
que la la tensión monofásica es de 127 voltios. Miren que, por ejemplo, a ver, esta de acá toma estufa de cocina, sí, esta es la que consume los 3500 Mal vatios, vatios. ¿sí? Y miren de dónde está agarrada, de la fase 1 y de la fase 2. Entonces, aquí también se pueden dar circuitos de 220. Bifásicos o trifásicos. En este caso no, pero sí hay uno bifásico. Entonces, mire que es muy fácil establecer estos numeritos o estas corrientes por la fórmula de corriente trifásica o bifásica o monofásica, de acuerdo a cómo funciona el equipo. ¿Listo? Bien, luego viene otra columna que establece la potencia total que va a consumir cada circuito. Esta potencia total tiene que ver mucho con, o la podría yo interpretar como la carga instalada también. Es un término que se utiliza para establecer el factor de demanda. ¿Qué es el factor de demanda? Es que yo no utilizo todos los equipos al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Si no los utilizo al mismo tiempo, puedo calcular con un valor mucho más bajito que los 9000 vatios que me suma la carga instalada. Bien, pero hasta ahora no los voy a meter ahí. Dejémoslo por ahora ahí. Miren la otra columna, importantísima. Longitud de la salida más lejana. ¿Para qué? Para hallar la caída de tensión menor al 5% y con ello hallar el diámetro del conductor para ese circuito. ¿Sí ven? Vamos colocando allí los resultados de aplicar las fórmulas en los cálculos. Y por último, la columna de protección en amperios. ¿Sí ven que siempre terminan en par y son números redondos? Eso es el calibre del breaker, De los tacos. de los tacos, para que lo entiendan. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas? Bueno, Inge, yo le soy sincero, yo no lo entendí muy bien al principio. O sea, al principio el cuadro no lo entendí muy bien. Bien, no importa. Para ello vamos a reforzar con una ayuda audiovisual. Pronto a él sí le entienda. Y luego venimos con las preguntas. Denme unos segunditos. Teacher, buenas noches, compañero. Buenas noches. Teacher, no tengo pantalla por está negro. Puede salirse y volver a entrar, ¿listo? A veces se queda pegado. No hay problema. De cargas. Es una tabla que forma parte del plano eléctrico de la vivienda y contiene la información resumida de los En el momento circuitos la pantalla no derivados está, que compañero. Es conforman la una pantalla, instalación pero con un eléctrica. poco de nombres. Se genera a partir del Hay diseño de un una poco de nombres instalación. nomás. La pantalla no La está información reproduciendo que ninguna imagen. contiene es Sí, número de ahorita circuitos mismo la cuadra. derivados, las cargas en cada circuito, la capacidad de Deme la un protección segundo. por circuito, la carga total instalada. Por ejemplo, para una vivienda de 65 metros cuadrados, en apego a No NOM estaba viendo en la pantalla. 001 CD, se tendrá un Ahora sí. circuito Digo, la independiente pantalla para no. Listo, ahora sí. Nada, cuadro de cargas. todavía no.
Es una tabla que forma parte del plano eléctrico de la vivienda y contiene la información resumida de los circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica. Yo la estoy viendo, Se ¿todos la genera están a viendo? partir del diseño de una instalación. La información que contiene es número de circuitos Lo voy a derivados, repetir. las cargas en cada circuito, la capacidad de la cuadro de cargas. Es una tabla que forma parte del plano eléctrico de la vivienda y contiene la información resumida de los circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica. Se genera a partir del diseño de una instalación. La información que contiene es número de circuitos derivados, las cargas en cada circuito, la capacidad de la protección por circuito, la carga total instalada. Por ejemplo, para una vivienda de 65 metros cuadrados, en apego a NOM 001 CD, se tendrá un circuito independiente para lavadora con un contacto de falla a tierra para 1651 watts, considerando un consumo promedio de 13 amperes por 127 volts de alimentación. Baño que cuenta generalmente con una lámpara en el techo y otra empotrada en pared. Además, cuenta con un contacto de falla a tierra por ser ambiente húmedo, considerando cargas de 4 amperes porque se pueden conectar plancha de cabello, rasuradora, secadora, entre otros. Refrigerador. En apego a la norma se consideran 15 amperes de consumo por el voltaje de alimentación, se contabiliza como 1905 watts. Observa que todos los valores del cuadro de cargas están en watts, pero ¿cómo repartimos el resto de la casa? Considera circuitos para alumbrado general, aparatos pequeños y cargas específicas. Para aparatos pequeños, el artículo 210-52 de la NOM dice que en las unidades de vivienda, en cada cuarto de cocina, sala de estar, sala, salón, biblioteca, cuarto de estudio, solario, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar, deben considerarse salidas para contactos de aparatos pequeños. Se deben instalar 2 o más circuitos derivados de 20 amperes. Entonces, cada circuito para aparatos pequeños, PA, se calcula para 20 amperes, que permite un máximo de 5 contactos, considerando cada aparato pequeño de 4 amperes, 20 entre 4 amperes de cada aparato pequeño, permite un máximo de 5 contactos. Para nuestro ejemplo, asociaremos los de áreas adyacentes para facilitar la instalación y reducción de costos por cableado y canalización, quedando para PA1 comedor más cocina con un contacto de falla a tierra por estar cerca de lugares húmedos y 3 dúplex. Para PA2, sala y recámara con 4 contactos dúplex. Ahora el alumbrado general, AG. Contabilizaremos de acuerdo a la necesidad del cliente, considerando 9 salidas para lámparas y 3 contactos llamados de alumbrado general. Para estos contactos, en apego a la NOM, su consumo no superará 1.5 amperes cada uno. Por ejemplo, cargadores de celular, lámparas de pie, lámpara de emergencia, entre otros. Las cargas específicas son aquellas que se caracterizan por tener un alto consumo, tales como las cargas de motor y microondas. Si se prevé el uso de bomba de agua, considera un circuito independiente. Las características irán en función de la tabla 430-248 de la NOM. Para nuestro ejemplo, tendremos un motor de 1 caballo de fuerza, que equivale a 0.75 kilowatts o 750 watts. Otra de las cargas específicas en una vivienda es el microondas, el cual tiene un consumo promedio de 13 amperes,
expresados en potencia serían 1651 watts. Debido a que se utilizará en un lugar húmedo, le instalaremos un contacto con protección de falla a tierra. Una vez identificadas todas las cargas, contabiliza el consumo por circuito derivado para seleccionar la protección para cada uno de acuerdo a su carga. El alumbrado se considera carga continua, por ello se incrementa en 25% su consumo para la bomba o cualquier motor por el esfuerzo en el arranque. También debe sumarse el 25%. Tendremos entonces un centro de cargas con 8 protecciones, uno para la lavadora de 20 amperes, otro para el baño de 20 amperes y así sucesivamente para todos los circuitos derivados. Recuerda que el cuadro de cargas contiene la información resumida de los circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica. Bien, ahora sí que se vengan las preguntas. Ahora de presentar acá, ahora de compartir. Ingeniero, buenas noches. Señor. ¿Esas cargas, estos cuadros de carga, están tomados por 24 horas o cómo le sacan el total de la carga del batería? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Listo. No, señor. A veces se queda pegada, hay que volver a entrar, ¿listo? Oh, la velocidad del internet, ya la dejaba ahí. Muchachos, solamente se toma por tiempo el cuadro de cargas, es decir, añadirle una columna de tiempo cuando estamos haciendo el cálculo para sistemas desconectados de red y que llevan off-grid, ¿listo? Que llevan un sistema solar con baterías. ¿Sí? Ahí metemos una columna de tiempo de funcionamiento para establecer la autonomía de las baterías. De resto no se necesita porque el tiempo ya es inferido como 1 hora. Y, como les decía, no funciona todo al mismo tiempo. A esto, no lo voy a enredar ahorita con esto, se le aplica el factor de demanda, que siempre es un valor menor, ¿listo? A la carga instalada. Eso está reglamentado en la NTC 2050, ronda como el 78%. Entonces miren que una casa cuya carga instalada es de 9.000 puede estar rondando en los 6.000. En los 6.000. Una casa rural está rondando entre los 2.000 y 3.000 vatios, o kilovatios, dicho de otra manera. Aquí no se tiene en cuenta el tiempo de funcionamiento de las máquinas porque no es un sistema solar. Para un sistema solar nosotros también hacemos un cuadro de cargas, pero no es el caso acá. Igual sirve, ¿no? Es muy parecido. Hay que hacer lo mismo. ¿Otra pregunta? No, yo me perdí. La potencia total, ¿cómo le saca de la carga? Por ejemplo, del primer cuadro, de las 10 luminarias que tiene y son de 8.3 la corriente. Muy bien. De pronto aquí faltó la tensión, ¿no? Pero ese 8.3, ¿sí? Si usted, a ver, la luminaria consume 100 vatios, son 10. Entonces, si usted, por ley de Watt, la corriente la despeja, tensión igual a potencia igual a tensión por corriente. Si usted despeja, porque tiene esos valores, cuánto consume la luminaria y a qué tensión se alimenta, puede hallar la corriente. Si usted divide potencia sobre tensión, te va a dar la corriente. Seguro que te va a dar 8.3. Es decir,
10%, 1000 dividido 120 o 127. No, sí está bien, ingeniero. El fact que no había Ajá. visto debajo de la luminaria que dice 100 vatios, no lo había visto, pues no sabía por dónde salían los 1000. Ujú. Listo, ya lo entendí. Gracias. Sí, y mire, aquí también están, vea, los 1000 vatios de multiplicar 10%. Bien, entonces eso nos da la total acá, y la total o la suma de esas totales en cada circuito nos da la carga instalada. Otro término muy utilizado en lo que es los paneles solares. Si yo, por ejemplo, pongo 12 paneles de 600 vatios cada uno, ¿cuál sería la carga instalada para un sistema solar, por ejemplo? 7200. Exacto. ¿Sí? Miren cómo te Sería la fácil. multiplicación. Ajá. Y de acuerdo a eso se desprenden cálculos. Lo mismo acá. Y Entonces sin dicen, embargo, se toman en cuenta las horas solar pico y el factor de protección. exacto, exacto. Pero mire que eso también se estudia en la parte solar. Bien, aquí lo que hacemos es no coger todos los 9000. La tablita más o menos me acuerdo, dice, oiga, si el resultado le dio 9000, coja los primeros 3000 netos, o sea, al 100%. Y al resto, 9000 menos 3000, es decir, 6000, sáquele el 78%. Eso le daría la potencia para calcular la acometida, la corriente de los conductores y de la acometida total. O sea, si bien que no cogemos, a ver, el 80% de 6000, ¿cuánto es? De 4800. 4800, muy bien. Más 3000, nos dan 7800. Miren que ya eh, eso representado en corriente, en grosor de conductor, empieza a contar. Y de protecciones, ¿no? Ahorita, más adelante vemos la aplicación de ese factor de demanda. ¿Qué otra cosa permite hacer el cuadro de cargas? Balancear la carga. ¿Listo? Yo puedo con esos datos hallar el desbalance y, de hecho, pasar carga de una fase a otra. Aquí, por ejemplo, o de aquí a aquí, para que las corrientes, miren, a la final me den muy cerquita, 37.9, la suma de esta fase, de las corrientes de fase, y aquí 37.1. Eso se llama balanceo de fases. Este cuadro de cargas está balanceado. Es lo que quiere decir. Esto a nivel industrial es súper importante. De pronto una casita no es muy fácil, ¿sí? A nivel de distribución y de electrificadoras, tener balanceada los barrios, las cargas, las industrias, es importante, ¿sí? Porque tiene que repartirla en 3 cables. Y ojalá estén consumiendo la mayoría del tiempo la misma corriente. ¿Habían escuchado el término? Balanceo de carga. Sí, señor. ¿Con qué se hace? Con el cuadro de carga. Es la única forma de uno poder. Señor, sí lo había escuchado. Sí, y coloquialmente yo digo, ingeniero, que es como balancear el consumo en amperaje, distribuirlo en las dos líneas, en el caso de la bifásica. Y en las 3 líneas en caso de la trifásica. En la trifásica sí todos tres deben de manejar, de llevar la misma Corriente. corriente. Miren el Sí, caso de pero este como cuadro de usted dice, carga. la trifásica viene siendo industrial. En este caso, la tercera fase la han dejado todo en cero. Puede ser 3 apartamentos, 3er piso, proyectado.
han dejado una fase como proyección de carga futuro, porque solamente se hace en un sector de la industria o de la casa, o allí a esa fase le pueden colgar la piscina, el jacuzzi, ¿bien? O un horno para una panadería, para un local. Mire que todo eso tiene también su sentido. Bien, Ingeniero, una eh, preguntita. señor. Muele que resulta que, bueno, me he encontrado con la situación de que las cargas de las líneas son diferentes. ¿Eso tiene algo que ver en cuanto a la instalación de una comitiva, por ejemplo, bifásica? Sí, sí, siempre busco balancear las cargas. Claro, porque si no, el motor que vaya usted a conectar, que no le esta no le funciona. Ejemplo, si usted va a colocar un motor de 220 y no le dan sino por ahí 115 perdón, 215 o 218, menos de eso no le funciona. Ah, ok, Exacto. gracias. ¿Se acuerdan de el módulo anterior donde vimos componentes y elementos eléctricos? Placa de características y especificaciones técnicas. Si yo quiero saberlos conectar en un sistema, debo tener en cuenta qué clase de sistema es, qué tensión de alimentación tiene, o sea, estas dos primeras filas, porque si no quemo los aparatos, ¿sí? Y me pasó a mí. Puse un contactor trifásico que funcionaba a 440, lo puse a 240 y consumió más corriente de la debida y lo quemé. Listo. Entonces, mire qué pasa. Yo debo tener claro eso. ¿Qué sistema estoy manejando? Y eso tiene que ver entre conexión y cantidad de cables y de fases vivas y qué tensión estoy alimentando, porque ya a nivel industrial a mí me empiezan a aparecer 240, 380, 480, 760 o más de 1000 voltios, 13.2. ¿Y cómo están conectados esos tres cables? Porque son trifásicos y en Y, en delta, eh, Y y delta nomás. Y con neutro, Y sin neutro. Empiezan a haber unas variantes, pero no. Ahora, ¿cómo yo como técnico puedo llegar a identificar solamente viendo y destapando una caja si tienen marcadas las fases, los neutros, la protección a tierra con los colores? Este código de colores que nosotros utilizamos para identificar los cables, pues permiten saber qué clase de sistema es, qué tipo de sistema es, qué conexión, pues, trifásico, Y en delta, monofásico bifilar o monofásico unifilar, y qué nivel de tensión está manejando. Solo por los colores. Por eso joden tanto por el código de colores. Ahora bien, yo, si no tengo sino cable de un solo color, puedo marcarle las puntas con estos colores. Para que cualquier técnico venga a identifique, solamente viendo o comparando, si no lo ha aprendido, qué nivel de tensión. Luego, pues, lo mide y lo verifica, pero se utiliza el código de colores para conductores. ¿Para qué se utiliza este código? Para dos cosas. Para yo saber cómo está conectado el sistema Y para y la qué seguridad nivel de de cada uno. tensión maneja ese sistema. Solamente para esas dos. Inge, qué pena, estoy en clase, ya lo llamó, listo. Bien. Listo, muchachos. ¿Hasta ahí entendido? Repasen esta tabla porque si es de Bueno, aprender. gracias. Sí, claro, es muy Bien, importante. Es una tabla muy importante. Una pregunta, ingeniero. señor. ¿Cuál
Cuando usted se refiere, que dice que quemó el contactor, ¿usted se refiere a que quemó la bobina del contactor, ingeniero? Exacto. Gracias, Exacto. ingeniero, gracias. Porque las bobinas de los contactores pueden tener una tensión de control diferente a la tensión de potencia. Los bornes A1 y A2 de la bobina, según placa de características de los contactores, pueden ser alimentadas a 127, a 220, de hecho a 24 voltios DC, pero los contactos, los tres de potencia, pueden ser a otro nivel de tensión, diferente, a 380, a 440, y bueno, nadie se dio cuenta, yo cogí por allá de otro lado, que sabía que estaba sin servicio. Pero igual él tiene ahí la plaquita donde nos da donde da esta, ¿no, ingeniero? Sí, me olvidó leer. Importante el módulo anterior, leer la placa de características y saber si ese Exactamente, la elemento placa está. me aguanta la tensión, es compatible con el sistema. Dicho de otra manera. Bien, hasta ahí entendido, creo, ¿no? Sí, ¿Ustedes qué señor. dicen? Bien. Ahora, ¿por dónde cableamos esos conductores? Los cableamos por tubería PVC. Y de acuerdo al cálculo que nos haya dado del conductor por regulación, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y la cantidad de conductores, establecemos si necesitamos un tubo de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1/4, hasta de 2 pulgadas. Por lo menos en baja tensión, ¿no? Podemos llegar a necesitar tubos más gruesos, sí. Cajas más grandes, también. Saber, por lo menos de primera mano, cuánto aguanta de corriente un cable, de acuerdo a su calibre y grosor, pues también es importante. Bien. ¿Y cuánto aguanta? Miren que es paradójico, pero depende del aislamiento, del tipo de aislante. Un conductor número 6AWG con un tipo de aislante TW, están marcados en los cables, usted lo puede mirar, aguanta 55 amperios. Si yo lo compro de mejor aislante, me aguanta 65 amperios. Y si lo compro todavía de el más calidoso, aguanta 75 amperios. Entonces, no se dejen guiar por lo barato. Te pueden estar ofreciendo un cable 6AWG, pero aguanta muy poca corriente. Y usted ha calculado ya en el cuadro de cargas una corriente más alta. Y depende de la distancia, ¿no? Sí, señor. Depende del aislamiento. De hecho, si es cable de alambre, también cambia. Es mejor el cable. Bien. Y para puesta a tierra, sí es un solo cable la medida. Va desde 20 AWG hasta número 2. Como puesta a tierra. Inge, que dice Esto que para cambia baja ahí el tensión. cable. ¿En qué Entonces, cambia el ¿qué cable, significa digamos? todas esas letras que vemos nosotros en el cable? Miren, muchachos, de una vez para que salgan de la duda. Inge, La una, T una significa, pregunta ahí. señor, señor, tranquilo, hágala. Ingeniero, ¿es mejor el cable de 7 hilos o el cable, el que es sólido total, el número 12? ¿O cómo funciona ahí? Es mejor el 7 El mejor hilos. es establecido 7 hilos.
7 hilos. El mejor. Entre más hilos, de hecho, ustedes miran el cable solar, es cable de soldadura. Listo. Tiene muchos hilitos, como de bafle. Eso tiene por ahí unos 100 hilos por De número eso es 12, yo creo. batería. Tiene más capacidad de conducción de corriente. Bien, cada letra que nosotros vemos marcada en el cable significa una propiedad de resistencia, ya sea para el calor, ya sea para el agua y la humedad, o si está expuesto al ambiente, si está instalado exterior, ¿no? Los aislamientos que vemos de poste a poste, pues son aislamientos hechos para soportar los ambientes de sol, agua, lluvia. Pues es más costoso esta herramienta. Trae el nivel de tensión, la temperatura que aguanta y el diámetro tanto en AWG como en milímetros cuadrados. Bien, Chao, mi amor. bien. Cuando vea este SPT, quiere decir que es un cable en paralelo o el que le llamamos duplex, véanlo acá. No muy recomendado. Mire que apenas aguanta hasta 60 amperios y un aislamiento de 300 voltios. Por eso ellos son comparado a uno solo, son muy blandengues, como para una extensión cortica y el árbol de Navidad o algo así. Entonces, miren que aquí en esta diapositiva pueden ver la comparación entre marcar un cable que aguanta entre 75 y 90 grados a 600 voltios y un cable duplex 300 voltios 60 grados nomás. Y tiene el mismo calibre, vea. 331 en metros, en milímetros cuadrados. Bien. Ingeniero, yo he visto ese cable duplex muy usado en aire acondicionado. Yo he visto mucho aquí en Cali, donde yo trabajo, la mayoría de aire Ajá. acondicionado usan es duplex. ¿Duplex? Mm, Yo No no es estoy Sí, seguro. ingeniero, permitido. yo los he visto. La mayoría he visto duplex, la mayoría de técnicos no usan encauchetados, sino he visto duplex. No sé si es por economía o por qué, pero mucho duplex. Donde yo trabajo, la mayoría es duplex para aire acondicionado. Por economía, pero no aplica. No Ajá, aplica. Pero tengo. no será- igual no será que se recaliente ese cable porque pues, Es no sé, ¿no? blandengue. Es que mire que solamente aguanta 300 voltios. ¿Sí? Y Eso yo los creo. Exacto, aires no tiene muy buena acondicionados funcionan a resistencia. 240. Cualquier sobretensión. Y si usted lo tiene por la misma tubería, eso baja, ¿no? Esos grados bajan porque dependen Sí, de la tubería ese duplex ambiente, como, de ese la duplex, como temperatura dice el ingeniero, ambiente. bueno como para una extensión, porque el resto para hacer una El esta resto no. Ya de saben que tiempo no lo completo no pueden es muy instalar. aconsejable, porque se quema. Exacto. Igual Los ese debe ser interruptores. que se recaliente y hay más consumo de energía, ¿no? Por lo que se calienta el cable. Es que Exacto. la energía, cada punto, vamos a decir, la, la cocina lleva nomás un punto de energía que llega hasta la cocina, de la caja de circuito hasta la cocina. De ahí para adelante no se puede repartir. Exacto. Bien, muchachos. Por último, vamos a mirar una discusión que hubo en el grupo hoy en cuanto a el tomaje FCI o interruptor de diferencial son lo mismo, simplemente que el uno tiene cara de toma y el otro es Que un lleve la interruptor toma como de todo. taco, ¿sí? Entonces miren cómo funciona. Por acá lo tengo. De hecho tengo el videito, vamos a dejarlo para que ustedes vean cuál es el propósito de un tomaje FCI y cómo actúa. Porque es que eh, esa era la discusión esta mañana, esta tarde en el grupo. Yo mantengo bien pendiente también. Listo. Dame un segundo, ya presento el video.
Bien, está un poco lento. Ponle la oportunidad. Ingeniero, yo era que estaba diciendo eso, pero no era un diferencial, sino un breque GFSI, no era un interruptor diferencial, sino un breque GFSI, un breque por falla tierra, era que yo he instalado para esas duchas. Aunque yo también una vez instalé un diferencial, que yo le pregunté a usted que si de 50 Hz o de 60 Hz había problema, porque yo compré uno de Temu y decía 50 Hz. Igual yo lo instalé en la Sí. ducha, pero nunca me han llamado a decirme que está funcionando mal. No, es que no opera, no funciona. Esa es la preocupación mía, ¿sí? Que ustedes tengan en cuenta, es una discusión que hemos tenido y quiero desvirtuarla no por la presión, sino para que se dé cuenta de cómo funciona y nunca le va a funcionar. De hecho, hay una anécdota de que los interruptores Shin, esos que vienen chinos, son tan buenos que no operan. Y pues no operar es un riesgo. El interruptor lo que vigila es eh, la falla para operar. Entonces, miremos cómo es el funcionamiento. Ya lo tengo acá. FSI. Ajá, aquí está. Ya le voy a Toma dar. GFSI. Por sus siglas en inglés, G, Ground, F, Fault, C, Circuit y No está Interrupter. dejando mirar el Traducido al video. español quiere decir toma con interruptor de protección de falla a tierra. El propósito fundamental del toma corriente GFSI es proteger a las personas del riesgo de resultar electrocutadas, sobre todo en áreas húmedas, dado que el agua en baños, cocinas y zonas de ropas genera condiciones muy peligrosas para que una persona pueda resultar seriamente afectada como consecuencia de una posible descarga eléctrica, debido a que el agua favorece las condiciones del cortocircuito que la persona hace con la tierra y resulta muy difícil que ésta logre liberarse y finalmente pueda ser electrocutada. El tomacorriente detecta la falla a tierra que se produce cuando la persona hace contacto con la línea viva, fase, e inmediatamente se produce la interrupción del circuito eléctrico con velocidad de disparo medido en milisegundos y evitando el riesgo de choque eléctrico para la persona expuesta. Las tomas GFSI requieren una conexión eléctrica apropiada, conectando la fase y la línea de neutro a los terminales correspondientes para garantizar su polaridad y asegurar su correcta operación. Las tomas GFSI permiten conectar en serie otros tomacorrientes sencillos, quedando estos con la propiedad de protección de falla a tierra. Los terminales del GFSI, que están protegidos con la banda amarilla, corresponden a los terminales donde debe conectarse los tomacorrientes en serie. El dispositivo de protección de los tomas, GFSI, corresponde a un circuito electrónico integrado, el cual se quema cuando se haya mojado, como sucede con un teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico. De ahí que los tomas GFSI, aun siendo diseñados para instalarse en zonas húmedas, no son resistentes a la humedad y al polvo, por lo que en el proceso de obra se requiere tener especial cuidado para evitar que el producto resulte dañado por efecto del agua y o el polvo. El grado de protección de las tomas GFSI contra polvo y agua es IPX0. Significa que no tiene protección. Una vez el tomacorriente GFSI se haya energizado, deben pulsarse los botones de prueba, test y reseteo, reset, para activar el circuito de protección. Esta operación debe repetirse al menos una vez al mes para garantizar que los dispositivos mecánicos y electrónicos estén funcionando apropiadamente. Entonces quiero recalcar ahí, pilosos, que el comportamiento de ese elemento tiene que tener en cuenta la tierra.
Sí. Por esto también, miren eso. Por acá en la presentación. Discúlpenme. Voy a dejar de presentar. Por último, ya para complementar esta idea o esta solución a la discusión, déjenme abrir la presentación anterior, la de componentes. Y permítanme, yo les presento pantalla. Inge, una pregunta. Ajá. Inge, también se puede, o sea, cuando son varias tomas, GFCI salen muy costosas, se puede montar también el diferencial en la caja y también se ahorra y nos protege igual. Exacto. Miren cómo opera un GFCI. Lo pueden poner en serie con otros tomas normales. Pero este toma lo que hace es medir o la protección diferencial, ya sea en toma o en breaker, la diferencia de corriente entre neutro y fase. Si hay diferencia, dispara. Y solamente va a haber diferencia si hay fuga a tierra. Ahí está en normal. Ahí está con defecto a tierra. Y ya las corrientes no son iguales. La única manera de leer de que un aparato se ha puesto a tierra, una ducha se ha puesto a tierra, es teniendo un cable de conexión de la parte metálica de la carcasa, porque a la final la tierra, ¿a quién conecta en un equipo? A la carcasa, ¿cierto? A la carcasa metálica o conductora. Sin eso no se genera una señal para que el interruptor opere. Es decir, Edward, el que le funcione bien y no le haya operado nunca, no quiere decir que, miren acá, discúlpeme, vamos a dejarlo actuar, defecto a tierra. Si lo hay por una persona, pues lo que no queremos es que ella se comporte como el neutro, sino que haya una fuga a tierra, porque la carcasa está conduciendo corriente en ese momento. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Y hemos tenido una discusión larga que los clientes que no quieren poner polo a tierra, el día que fallezca alguien o se accidente de forma eléctrica, pues al que le van a echar la culpa es al eléctrico. Es que la proyecta a tierra es para la protección de cualquiera de nosotros, los humanos. Porque en la tierra, pues, Exacto. hay muchos daños en estos momentos. No falta que la persona sufra de marca de paso y por medio de eso nos echen la culpa a cualquiera de nosotros. Y, Exacto. La importancia de la puesta a tierra. si la puesta a tierra es importante para la ducha. Muy Y bien, eso muchas